San Juan 11. El versículo 45 dice: Entonces, muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por eso, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús, y se preguntaban unos a otros en el templo: ¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno se enteraba de dónde estaba, informara de ello para prenderle. Zacarías 11, 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre Gracia, dice, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. ¿Por qué dice las de la matanza? Son las ovejas que estaban ya destinadas a destrucción, destinadas a morir, y que eran pobres, que estaban sin esperanza. Tanto Judá como Israel, por haber dejado los mandamientos de Dios, quedaron sin esperanza. Pero Dios quiso apacentarlas a las 2. Entonces, ¿cómo le puso el nombre a uno? Gracia. Buscando versiones más antiguas, más originales, más exactas, ¿no? ¿De qué significa gracia? Salía ahí satisfacción o satisfecha, así salía. Entonces las ovejas satisfecha o saciada. ¿Recuerdan ustedes alguna parte en la Biblia que menciona la característica de las 10 tribus? Ellos, su región era completa, abundancia. En Oseas dice que ellos, por la abundancia que tenían, ya empezaron a menospreciar las cosas de Dios. Inclusive que ellos se burlaban de Judá, porque miren, ustedes que viven ahí sometidos a la ley, a todas esas cosas, están viviendo sufriendo, tienen pérdida, su cosecha no le va, su tierra es una tierra desértica. Pero nosotros, que ya hemos decidido servir a los Baales, a los dioses de este mundo, miren cómo vivimos, lujosamente. Así ellos se jactaban, así ellos sentían. Dios nos prospera, Dios nos da todas las cosas, a pesar de que adoramos becerros de oros. Así ellos sentían, se sentían satisfechas. Eso nosotros viendo la Escritura podemos entender. Y por eso se llama gracia. Actualmente también las personas que piensan que están bajo la gracia, ¿cuál es su característica? No, nosotros ya estamos libres de todas esas leyes y todas estas cosas. Vivimos bajo la gracia. Dios murió, ya nos dio toda la libertad para caminar libremente. ¿Así piensan o no? Por eso esa gracia actualmente ellos la consideran como un libertinaje. Y el otro grupo se llama ataduras. ¿Por qué ataduras? Porque el judaísmo, después de que se aparta las 10 tribus, ¿qué empieza a hacer? Para no tener nada que ver con ello, empiezan a ser rigurosos en la ley. Empiezan a agregarle más y más y más y más y más mandamiento, para hacer totalmente un cerco que le divida completamente de sus otros hermanos. Nosotros no tenemos relación con esta gente. Entonces empiezan a vivir atados, sujetos a estas cosas. Vamos a ver Ezequiel en capítulo 20.
¿Qué pasó? Si esto estaba ya previsto por Dios o no. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, el versículo 24. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Entonces Dios mismo ha preparado que la gente esté sujeta a mandamientos de hombres, a decretos de hombres. ¿Por qué razón? Ya que no quisiste servirme, ya que no quisiste hacer lo que mi escritura, mi palabra dice, ahora yo te voy a poner para que sirvas a este mundo, para que estés sujeta a este mundo. Y por eso la gente está sujeto a las fiestas tradicionales, a los compromisos de este mundo. Si ustedes se fijan, muchas de las desgracias que ocurren son porque la gente tiene que seguir la costumbre del mundo. Navidad, Año Nuevo, fiestas patronales, etcétera. Carnaval, ¿no? Tienen que sufrir dolores, celebraciones acá, celebraciones allá. Todas estas cosas son por causa de que el hombre ha dejado su palabra. Algún accidente que ocurre con sus parientes que se fueron a celebrar, a tomar alcohol, porque la corriente del mundo le empuja a vivir así. La corriente, no, fiesta de los amigos, tengo que estar ahí. Y con los amigos, por compartir con los amigos, vinieron las desgracias. ¿Es así o no es así? Muchas cosas el pueblo sufre por haber dejado la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y someterse a cosas que el mundo le ha ofrecido. Así está escrito aquí. Vamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 23. A ver cómo dice Jesús. Jesús exhortándole a los escribas y fariseos. Mateo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso Jesús le está hablando a los judíos acerca de los fariseos. Ellos hablan la escritura, la palabra, mencionan, pero no hacen estas cosas. Hacen totalmente al revés. Versículo 4, porque atan, ¿se dan cuenta que dice ahí? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones y en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, gran maestro, oh gran maestro. El objetivo de estas personas falsas es atar, poner carga en sus miembros, en las personas, pero ellos no quieren llevar nada. Esta es la persona que atan cargas. De eso es que Jesús quería desatar. Y hay más acá en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Para entender esta atadura de la cual Jesús estaba desatando a Lázaro. Gálatas capítulo 4, dice así. Gálatas capítulo 4, el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y la palabra dioses también se traduce como jueces o maestros, puede ser también jueces o legisladores, así se traduce también. Entonces anteriormente, como no conocíamos a Dios, ¿qué es no conocer a Dios? No conocíamos su palabra, no conocíamos su escritura. Entonces, ¿qué dice ahí? No conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ni son jueces, no son, porque no se manifiestan como tal. Ni los palos, ni la piedra, ni los hombres son dioses. Nosotros, oh, gran pastor, gran siervo, este tiene el poder, este pastor tiene poder. ¿Acaso el hombre tiene poder? ¿Esta palabra del pastor tiene poder? No. Nosotros le servíamos porque no conocíamos a Dios como Dios al hombre. Consideramos que el hombre era Dios. Que el pastor cuando predicaba temblaba la tierra, temblaba el lugar. Y corazón... porque no conocíamos a Dios. El que empieza a conocer a Dios ya no va a vivir así. Por eso siempre había una lucha entre los pueblos conquistadores a los judíos.
Porque los pueblos que conquistaban a los judíos siempre le decían, este es nuestro Dios por su rey. Pero ellos, este es un hombre nomás, un hombre de carne y hueso. Si le tira una flecha va a morir. Blasfemia, para ellos era eso blasfemia. Por eso dice que en la cultura de esos pueblos, asirio, griego, hasta romano, egipcio, estaba prohibido mirarle a la cara al emperador o al rey. O si le miraba la cara, ella te mata. Antes creían así los hombres, para dominar a las personas. Hoy en día es igual, ¿o no? Los grandes pastores, el pastor viene, hola, gran Dios, pero es un hombre nomás, con todas las debilidades de cualquier ser humano. El poder no está en el humano, está en la palabra, en la escritura. Bueno, Efesios, un versículo más. ¿Qué pasaba antes con nosotros? Efesios capítulo 1, versículo 1 dice, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ese tiempo que vos estabas muerto, que estabas sin Dios, siguiendo a los que por naturaleza no son dioses, Dios te dio vida en Cristo Jesús. Como te dio vida cuando vos estabas viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, dice. ¿Y qué es lo que hace el príncipe de la potestad del aire? ¿Qué hace? Te hace que viva en desobediencia, te hace que viva oponiéndote a la palabra de Dios. Así está escrito. Bueno, volvamos a San Juan. Bueno, desatadle y dejadle. Versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Se dan cuenta que cuando el pueblo de Dios se ha desatado, se ha levantado, se ha resucitado, qué es lo que va a provocar esto? Que muchos puedan creer, que muchos puedan entender, realmente Dios está cumpliendo su promesa, su pueblo está regresando a su palabra, su pueblo está dejando sus ataduras, su pueblo está dejando sus tradiciones, sus costumbres, todas esas cosas que le metieron, y ahora está volviendo al Padre. Eso va a hacer que uno crea. ¿Cuál es nuestra mejor forma de evangelizar, de predicar? ¿Cuál es? Desatándonos de toda nuestra atadura, nuestras costumbres, tradiciones que nos metieron, y que la gente empiece a ver el cambio verdadero en nuestra vida. Realmente esta persona ahora está viviendo conforme a lo que Dios dice. Eso es lo que hace que uno crea. ¿De qué sirve que vos enseñás, vos tenés la palabra, vos compartís, pero seguís en las mismas? Seguí viviendo igual que antes, o peor que antes. La gente sigue viendo, pero sigue yendo, resucitó y anda todavía vendado por ahí. Hola. Imagínense a Lázaro vendado por ahí, por las calles. Ya deja a Lázaro de vivir con esas vendas. No, me gustan mucho, eran muy lindas. Así puede ser Lázaro. Entonces una persona rescatada por Cristo, rescatada por Dios, que le digo, sal fuera, sal de la tumba, sal de la muerte, ¿puede vivir todavía sujeto a ataduras? Ya no. Eso es lo que provoca que el pueblo empiece a creer en el Mesías. Y esto también, ¿qué provoca? ¿Qué dice después? Versículo 46. Así como provoca creer en el Mesías, que mucha gente crea en Él, también que provoca en algunos que estaban viviendo, que le convenía que el pueblo esté muerto, que le convenía que el pueblo viva en ataduras. ¿Qué pasa? Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Se dan cuenta la manera de actuar de estas personas? Acá algo no está bien. Hay muchos siempre que están en las reuniones como espías, ¿no? Observando, acá no, cuajar, a informar. Se directiva, informamos y te pesa y coina. ¿Qué vamos a hacer? Están ellos predicando así, están hablando así, ¿qué haremos? Entonces se reúnen en concilio. Vamos a planear algo. Esta estrategia de reunirse y planear algo contra alguien nunca viene de Dios. Recuérdenlo, por favor. Nunca hagan eso. Nunca se reúnen para decidir el fin de alguien. Vamos a reunirnos para ver cómo eliminamos a tal persona. Eso es obra de Satanás. Trabajo del diablo. Entonces las famosas reuniones para eliminar a alguien. Si tienen algo contra alguien personalmente vaya y dígale, mira persona, tengo en contra de algo esto.
No busquen aliados. Voy a buscar aliado 2, 3, 4. Voy a hacer un grupo y vamos a ir al ataque. Esa es obra de Satanás. Es el trabajo de Satanás. Así es. Bueno, versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Entonces, el objetivo era que la gente crea en el Mesías, pero se dan cuenta que hay gente que no quiere que se crea en el Mesías, que no quiere que se desaten las ataduras. Hay gente así. ¿Qué dice después? Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué es lo que ellos temían? Si este hombre empieza a decir que él es el Mesías y la gente empieza a seguirle, ¿qué van a pensar los romanos? Ustedes no han cumplido parte del acuerdo. Yo les dije, ustedes tienen que convencer al pueblo de que Roma está gobernando, de que Roma es la autoridad. Pero ahora ellos están yendo tras su supuesto Mesías profetizado por la Biblia. Imagínense, no es más algo que el hombre, yo soy su líder, sino algo que la Biblia menciona, algo que la Escritura menciona, está apareciendo. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo el pueblo negaría? Es nuestro Mesías prometido. Todos irían tras él, todos irían a servirle. Entonces esto era algo grave. Hermanos, para la humanidad, para la cristiandad cegada, es algo espantoso que la verdad sea difundida. No, esto no puede saber la gente. Si esto ocurre, imagínense, no, esto hay que detenerlo. De cualquier forma hay que detenerlo. Que se enteren un poco lo que está escrito acá. Que se enteren que lo que realmente Pablo dijo no era que ya no estábamos obligados a hacer lo que dice la Biblia. Si se enteren, no, esto derrumbaría un montón de obras de majestuosas creaciones. Perderíamos nuestros apoyos, nuestros ingresos, nuestras cantidades de ofrenda. Imagínense que el empresario tal se entere que le hemos estado mintiendo, que le hemos estado engañando, que le hemos comido de balde su dinero muchos años. Imagínense, tenemos que reunirnos a planear algo acá. Tenemos que hacer algo. Hay que eliminar a este hombre para que nuestra estructura siga igual. Sí, a pesar de que la gente es ignorante, pero es feliz. Es ignorante, no entiende nada, pero vive feliz ahí. Se le va a decir. Eso es lo que la gente pensaba. Pero sería peor si viene este Mesías y se proclama y Roma viene y causa guerra y muerte. Aparentemente tenía un bien benéfico. Evitar muertes, evitar desgracias. Pero ¿será que servirle al Mesías, proclamarle al Mesías, traería la desgracia? Vimos después nosotros que la desgracia que trajo. ¿Qué fue lo que le trajo desgracia a Israel y a Jerusalén? Haber menospreciado al Mesías. Porque al final Roma, ¿qué vino y hizo con ellos? Los destruyó, los masacró y los esparció. Y hizo el perjuicio más grande que podía haberse hecho hacia un pueblo. Todo porque ellos no quisieron confiar en el Mesías. Eso es igual lo que va a ocurrir con la gente de este tiempo, que está confiando en sus imperios, en sus gobiernos, en sus líderes, y están menospreciando la palabra. Está confiando en sus congregaciones majestuosas, en las cosas que le regalan el mundo, para que puedan vivir satisfactoriamente, y están dejando al Mesías. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así está escrito. Bueno, versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Este es el sabio de sabios. Ustedes no entienden lo que hay que hacer, lo que se tiene que hacer. Y la Biblia menciona, Juan menciona que lo que ahora Caifás va a hablar, no es que habló por él. Él es un instrumento también de Dios. Yo también pienso que Dios tenía muchos instrumentos entre las personas que se oponían a Dios. El mismo Satanás es un instrumento de Dios, ¿es así o no es así? Satanás es utilizado por Dios. Satanás no es el enemigo de Dios. Satanás es un instrumento de Dios. Así es, esa es la realidad. Entonces este Caifás era un instrumento también. ¿Recuerdan? Poncio Pilato también era un instrumento de Dios. ¿Qué fue lo que Poncio Pilato colgó en la cruz del madero? Un cartel que decía ahí: este es el rey de los judíos. Y cuando escribió eso, sin querer él puso las iniciales del tetragramatón. ¿Y qué es eso? Las iniciales del nombre de Dios que aparece en la escritura antigua. Sin querer, él estudiaba hebreo, estudiaba Torá, no, nada.
El sol antepuso, ya que el pueblo decía que este es el rey judío, este es el rey de los judíos. Y esas iniciales daban el nombre del Dios Todopoderoso. Cuando eso vieron los fariseos, saca eso, eso es una blasfemia. No, lo que he puesto, lo he puesto. Y ahí está. Todo esto estaba preparado por Dios. Dios utilizó también a este hombre, Poncio Pilato. Igual acá Caifás que dice, versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué le está diciendo acá Caifás? ¿Por qué no piensan bien? ¿Cómo vamos a dejar que todo el pueblo perezca? Mejor vamos a hacer lo siguiente, vamos a matarlo a él, para que el pueblo no tenga problema. ¿De qué manera él estaba pensando? Si este hombre se proclama rey, si este hombre se proclama Mesías, los romanos van a venir encima del pueblo. No van a poder ellos detenerlo. Entonces, para evitar la destrucción del pueblo, Caifás está dando una idea: matémosle a él. Esa es una, ¿cómo se puede decir? Es un buen trabajo, es un bien común. Porque vamos a estar haciendo un bien para el pueblo. No creo que Dios se enoje con nosotros. Vamos a matarle a él para salvarle al pueblo. ¿Buena idea o no? Pero esa idea, ¿quién le estaba inspirando? Dios. Sí, Dios, con esta acción, lo que está queriendo mostrarnos es la manera en que Dios quiere salvar a su pueblo. ¿Sí o no? A su pueblo que había estado corrompido durante muchos años. Miren lo que dice más abajo. Esto no dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Jesús había de morir por la nación. ¿A qué nación se refería? A los judíos. No existía Israel en ese tiempo. Las 10 tribus ya se habían perdido. Significa, estaban refiriéndose a Judá, por la nación judía. Pero ¿qué dice más abajo? Así, y no solamente por la nación judía, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios, dice. Hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Qué dice ahí? Que estaban dispersos. No solamente por la nación judía. También esta muerte iba a representar unir otra vez a ese pueblo que estaba descarriado y perdido. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Isaías. Isaías capítulo 11 vamos a mirar. Isaías capítulo 11. A ver si esto estaba profetizado, si esto es ocurrencia de Juan nomás. No, esto no es una ocurrencia de Juan. Recuerden que todo lo que los apóstoles hablaron ya estaba profetizado y estaba mencionado en la Escritura. Ellos eran bastante cuidadosos en ese punto. Para que por si acaso alguno decía, ustedes creen en ese Nuevo Testamento que no está basado en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Dice, en Isaías capítulo 11, versículo 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? El Mesías, Jesús. Isaí era el padre de David. De David tenía que venir el Mesías. La cual estará puesta por pendón. Esto ya explicamos la pasada, quiere decir bandera o algo levantado, un estandarte. Pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Así está escrito, ¿no? Remanente de su pueblo, el resto de su pueblo que estaba ¿dónde? Dice, que aún quede en Asiria. ¿Quién fue lo que le llevó a las 10 tribus, a todas las naciones? Asiria. Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amat, y en las costas del mar. Las costas del mar se está refiriendo ya a América y todo lo demás. Todos esos lugares Dios va a rescatar su oveja perdida. Y levantará estandarte, bandera a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Será que Juan estaba hablando por hablar nomás cuando decía que esta muerte representaba salvar la nación y reunificar a los dispersos de Israel, los hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios para los apóstoles?
¿Quiénes son hijos de Dios? Los dispersos, su pueblo, a ellos se les llama hijo de Dios. Pero vamos a ver otro versículo, Isaías 42, seguimos en Isaías 42. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo y yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. 42, 1 estamos leyendo. Versículo 2. Fíjense la manera que el Mesías va a rescatar a las naciones. A ver si es la manera que actualmente la mayoría de las personas o los líderes están haciendo. Esta es la manera. Vamos a aprender. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Así está escrito. No es que el Mesías viene, Jesús viene, arrepentido. No va a ser así. No va a ser ya, venga todo acá. No va a ser escandalizando a las personas. Después, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a traer a las personas? ¿Cómo va a traer a ellos la redención? Por medio de la verdad. Entonces va a anunciar lo escrito. Va a anunciar la palabra profetizada. Eso es lo que tiene que atraer a la oveja perdida. Vengan, hermanos, vengan, dejen de vivir mundanamente, dejen de ser carnales. La ira de Dios caerá sobre ustedes, la maldición. ¿Así? Si no vienen, hermano, no. Entonces a muchas personas les gusta eso. No, el pastor no predica más exhortación, tiene que duro darle. El pastor parece que no le interesa la alma. Él solamente predica la palabra. ¿Y cómo dice que hay que traer a las personas? ¿Cómo dice que hay que llamar a las personas? Gritándole, amenazándole, acusándole. No. Si este es el tiempo de salvar, no es el tiempo de acusar ni de juzgar. ¿Y cómo se salva a alguien de la perdición? Mostrándole lo que Dios ha escrito. Porque la Biblia dice, en aquel tiempo, yo no he venido para juzgar, sino que la palabra que he hablado, ella le juzgará, pero en el día postrero. Entonces esta palabra me tiene que traer otra vez a Dios para yo no ser juzgado en el día postrero. Esta palabra no es para juzgarme ahora, es para traerme hacia Él. Después, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. ¿Cómo dice que iba a traer justicia? Con la verdad. ¿Qué es la verdad? La escritura. Y no se va a cansar. Ay, pastor, no se cansa ya de hablar de esas cosas. Siempre la misma cosa, siempre. No se cansará. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué no hay que cansarse? ¿Qué dice ahí? Hasta que... no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley, su Torah, su enseñanza. Hasta ese momento. No vamos a cansar. Aunque te persigan, te ataquen, te menosprecien, pero no importa. Así dice la palabra de Dios. Un versículo más. Isaías 49. Isaías 49. Palabras reveladoras de lo que Juan está diciendo con respecto al Mesías. Muy interesante comprender bien. Isaías 49, desde el versículo 1. Oídme, costas. Otra vez se refiere a las costas, y ya sabemos quiénes son las costas, todas las regiones más lejanas. Y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, y tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver
a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fuerza. Versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así está escrito en la Biblia. Y si estas palabras no nos aclaran, no me da seguridad, hay más. El capítulo 59 de Isaías. Con esto concluimos acá. Isaías 59, versículo 19. Isaías 59, 19. Dice así: y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. ¿Recuerdan que representa el río? Naciones, tribus y lenguas, dice. Vendrán a perseguir al pueblo de Dios. Mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Habrá algo que le va a detener a estas naciones. Alto. Esa bandera, estandarte. Hoy en día, ¿qué se usa como bandera para anunciar el poder de Dios? Su cruz, su muerte en la cruz. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos. ¿Cuál será el pacto? A los que vengan, a los que dejen su iniquidad, a los que dejen de oponerse a la palabra, a los que regresen, a los que vean esa bandera. Y esta es mi patria, esta es mi nación, ahí quiero ir. Dice ahí, este es mi pacto con ellos, dijo el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. ¿Cuál es el pacto? Con los que reconocen a su Dios, a su Salvador, no le va a faltar palabra, ni a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos, ni a los hijos de sus hijos, para siempre. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Que no nos falte la palabra, que abunde la palabra, que dejemos ya costumbres y tradiciones del mundo y empecemos ya otra vez a regresar a Dios, a su Escritura. Amén. Bueno, volvamos a San Juan. Bueno, entonces, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El versículo 52. Así que desde aquel día, ¿qué pasa acá? Acordaron matarle. Fíjense, el pueblo desde ese momento, se puede decir entonces, rechaza al Salvador, rechaza al que vino a restaurarle, rechaza realmente al que podía darle esperanza. Si no nos convencieron mejor los textos del Antiguo Testamento acerca del propósito por el cual Jesús venía a restaurar a las 10 tribus perdidas más Judá, vamos a leer 2 capítulos más que están en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, 2 testigos fieles. En boca de 2 testigos se resuelva todo asunto. Pues vamos a resolver en boca de 2 testigos, 2 apóstoles claves. Primera de Pedro, capítulo 1. A ver si realmente este Jesús era que tenía que restaurar a Israel, perdida entre las naciones, como lo decía el Tanaj, el Antiguo Testamento. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿qué dice ahí? A los expatriados de la dispersión. ¿Qué significa expatriados? Ya explicamos una vez. Los que han perdido su patria, los que se han ido lejos de su país, se le ha negado la ciudadanía. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. ¿A quién Dios eligió desde el comienzo? A su pueblo Israel. Según la presencia de Dios. Elegidos según la presencia de Dios. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. ¿A quién se está refiriendo? Los escogidos desde antes de la fundación para obedecer. ¿Qué pueblo Dios escogió para que obedezca su palabra
y sean luz para las naciones. ¿Recuerdan algún pueblo que Dios escogió para que obedezca su palabra y sea luz para las naciones, especial tesoro? Israel. ¿Qué hizo Dios para liberar a ese pueblo del lugar en que estaban cautivos, de la nación que le tenía cautiva? ¿Qué hizo Dios? Mató el cordero y puso su sangre sobre el dintel de ellos. Y cuando vino el ángel de la muerte, ellos fueron perdonados, redimidos. Significa que Dios, a través de la sangre de un cordero, liberó a su pueblo del mundo, de Egipto, para llevarlos y darles su ley para que obedezcan y sean luz entre las naciones. Entonces, Pedro, ¿a qué se está refiriendo? No, pastor, herejía estaba hablando. Eso no es así. Si rechazamos, si quemamos todos los libros de Moisés, entonces tenemos que inventar otro pueblo. Tenemos que sacar nuestras cabezas. Pero si creemos que la palabra es una, si está una en nuestra mano, si está completa, si así Dios no la permitió llegar a nuestra mano, por la gracia de Dios, porque hoy en día ya hay también divididos, ¿no? Nuevo y antiguo, ¿no? Aparte. Pero Dios nos permitió que así llegara y todavía existe así en nuestra mano, quiere decir que todo se relaciona. Todo está relacionado con Dios. Bueno, el otro testigo, Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. ¿Qué dice Santiago? Ahí atrásito nomás. Santiago, capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién iba dirigida la carta de Santiago? A las 12 tribus, entonces no era para nosotros. Que por eso algunos dicen, que conste que hay algunas personas, hay unos pastores que dicen, esta carta no es para nosotros, este es para el pueblo de Israel. Bueno, entonces, vamos a, ¿cómo se puede hacer? Así, y le pongo una cinta ahí, ¿no? Y ya está, este no es para mí. Otra que no es para mí, esta tampoco, esta tampoco. ¿Qué es para mí entonces? La tapa, los comentarios tal vez son para mí. Vamos a quitar toda la palabra, ¿no? Si no son para mí. Bueno, vamos a San Juan, terminemos esta parte. Bueno, dice así, versículo 54. 12:54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Ya por qué Jesús se apartó de los judíos? ¿Por qué se apartó de ellos? Porque ellos, ¿qué querían hacer? Querían matarle. En síntesis, ellos le han rechazado. ¿Qué es lo que provocó que Jesús se haya apartado de los judíos en aquel tiempo? ¿Qué es lo que provocó? ¿Qué fue lo que causó que Jesús se haya apartado de los judíos en aquel tiempo? Que Jesús se fue a una región apartada, dice. ¿Y cómo se llamaba esta región? Efraín. Precisamente el nombre que tiene las 10 tribus de Israel. No coincidencia nomás. Justo esta ciudad se llamaba Efraín. De coincidencia. ¿Qué significa Efraín? Multitud. ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué le puso ese nombre Efraín? ¿Te acuerdan cuando Jacob bendijo y cruzó los brazos? Este niño será grande entre las naciones. ¿Quién es Efraín para Dios? Vamos a ver Jeremías. Jeremías capítulo 31. ¿Quién es Efraín? Nada en la Biblia está escrito por casualidad. Recuerden, nada es casualidad. Todo tiene una razón de ser. Si nos ponemos las pilas, vamos a empezar a darnos cuenta de estas cosas. ¿Quién es Efraín para Dios en la Biblia? Recuerden que la causa de que Jesús tenía que morir era para salvar a la nación y también para rescatar a los dispersos entre los hijos de Dios, dice. Y vamos a ver quién era Efraín. Jeremías 31, precisamente el capítulo que habla del nuevo pacto, ¿no? Miren lo que menciona. Jeremías 31, versículo 7. Porque así ha dicho el Señor: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír y alabad y decid: oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Versículo 8. He aquí yo hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán a Cádiz.
Dios está llamando otra vez a su pueblo, por eso deben estar alegres, felices, el remanente de Israel. ¿Y quién es? Por casualidad, ¿quién es? Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. ¿Por qué fueron con lloro? ¿Cómo fueron ellos dispersados? Con persecución, con muerte, con sufrimiento. Y los haré andar, los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. ¿Y qué dice ahí? Y Efraín es mi primogénito. Y aquí se acuerda de Efraín. Soy a Israel por padre. Y Efraín, ¿quién es Efraín? Las 10 tribus perdidas, las que van a volver, las que fueron con lloro, porque fueron llevados por los asirios con dolor, con sufrimiento. O sea, nosotros, el hijo pródigo. ¿Sí? ¿Quién es el hijo pródigo? El hijo menor. Pero le llama mi primogénito. Dios le dio la autoridad al hijo pródigo, ¿no? El anillo, el mejor calzado. ¿Quién era el hijo menor de Jacob? José. Pero Dios le dio, Jacob le dio a José la capa de colores. La capa de colores representa naciones, tribus. A él le dio la autoridad. Tú vas a ser autoridad. Y por eso le odiaron sus hermanos. Sí. Dios también, el primogénito, ¿qué significa en la Biblia? Primogénito quiere decir el que va a cuidar a la familia, el que se va a encargar de que la familia perdure. ¿Por qué Dios le puso como primogénito a Efraín? ¿Cuándo fue que hubo ese cambio? ¿Se acuerdan Jacob cuando bendijo? No, José le dijo, no, él va a traer la vida a nuestra nación. ¿Por qué? Dios le prometió a Abraham que su simiente sería multitud. Actualmente el pueblo de Judá, ¿cuántos millones son? No superan 15 millones. ¿Será que esa es la promesa que Dios le dio a Abraham? 15 millones de judíos. Y si vemos en simpatizante del judaísmo, podemos ponerle a unos 500,000 más. Entonces, ¿será que esos son? No, y si Dios dijo que iba a ser multitud, entonces se estaba refiriendo a Efraín, que iba a estar mezclado entre las naciones. Y que un día Dios le iba a revelar su palabra y le iba a llamar, le iba a abrir los ojos, le iba a sacar las vendas, le iba a llamar del sepulcro. Amén. Está hablando así. Efraín es mi primogénito. Y miren lo que dice el versículo 20, 31-20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. ¿A quién se está refiriendo? Al hijo pródigo, al hijo que se fue y se perdió entre las naciones, perdió comiendo algarroba de cerdo, viviendo entre animales, entre inmundicia. Un día mis entrañas, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Dios siempre estaba recordando a su hijo perdido, ¿no? Por eso envió a su hijo amado Jesús para que muera y nos rescate. Amén. Sí, por eso. Eso es lo que representa esta palabra. Volvamos a San Juan. Se nos aclara, ¿no?, estas cosas, o no es tan claro, ¿no? ¿Por qué Jesús, ya que los judíos le rechazan, se va en busca de Efraín, las 10 tribus, o nosotros? Él ahora está buscándonos, rescatándonos. ¿Qué decía en San Juan capítulo 10? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Por ellas también debo ir, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así Dios está hablando. Debo ir a rescatar. Ya que el pueblo judío le rechazó, Él está ahora rescatando. Y han pasado 2000 años. Versículo 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿Recuerdan ustedes en qué tiempo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto? ¿Qué se celebró ese tiempo? ¿Qué se celebró ese tiempo? La Pascua. Esta será una fiesta solemne que tienen que recordar por tiempos y tiempos y muchos tiempos. Jesús está ahora a punto de hacer algo que está profetizado en el Antiguo Testamento. Que el Mesías vendría a liberar a su pueblo. ¿Cómo? Siendo Cordero de Dios, muriendo por su pueblo.
derramando su sangre por su pueblo. Como cordero fue llevado al matadero. Así está escrito en la Biblia. Aquí ya estamos llegando al tiempo en que Jesús va a ser crucificado. Ya estamos a 6 o 7 días de la crucifixión de Jesús. Está llegando el tiempo en que Él tiene que liberar a su pueblo. Ya está prácticamente cerrándose todo. Pero lo curioso acá, que para celebrar la Pascua, ¿qué tiene que ocurrir con la gente? ¿Qué dice que hacía la gente acá? Dice 55, estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua. ¿Para qué? Para purificarse. Antes que venga la Pascua, antes que seamos liberados, el pueblo tenía que ser purificado. ¿Cómo se purifica el pueblo? En ese tiempo ellos tenían agua para purificarse. Nosotros en este tiempo, ¿cómo podemos ser purificados? Antes que venga nuestro Mesías a rescatarnos, a celebrar la Pascua con nosotros. No la beberé más hasta que la beba con ustedes en mi reino. Así dijo Jesús. Ahí voy a venir. Entonces, antes que Él venga, ¿qué tiene que hacer con nosotros? Tenemos que ser purificados. Recuerden que un gentil no podía participar de la Pascua según la ley, si no era circuncidado y no era convertido a la palabra de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo podíamos ser purificados para poder participar de esa Pascua? ¿Qué necesitábamos para ser purificados? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero que hizo con nuestra vida nos purificó. ¿Sí o no? Nos ha dejado listos para recibir al Mesías. Amén. Si eso está diciendo acá. Él tenía que venir a purificarnos. Nadie podía participar de la Pascua sin estar purificado. Entonces, para que nosotros celebremos la Pascua con Él, cuando Él regrese, tenemos que estar purificados. ¿Y qué es lo que nos puede purificar? Su sangre. Su sangre en la cruz. ¿Qué es lo que nos está ahora purificando constantemente? Su palabra. ¿Para qué Él derramó la sangre en la cruz? Para rescatarnos del mundo y para llevarnos al cumplimiento de su verdad. Amén. Sí, así la Biblia nos está mostrando. Bueno, todo se profetizó. Versículo 56, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Qué es lo que ellos planeaban acá? Matar. Recuerden que en otra parte de la Biblia dice que ellos no querían que matara a Jesús durante la Pascua, para que no se haya alboroto. Pero al final fue durante precisamente la fecha exacta de la Pascua donde Él fue ofrecido como sacrificio. No pudieron evitar. Significa que no es que los judíos mataron a Jesús. Jesús mismo se ofreció para liberar a su pueblo de su impureza. Él vino como el Cordero de Dios que quería liberarnos de este mundo. ¿Por qué muchas personas no han aceptado esa gracia, esa bendición? Siguen viviendo para Egipto. Que el pueblo de Israel haya decidido regresar a Egipto quiere decir que ellos han menospreciado esa sangre de Cordero que le liberó del ángel de la muerte. Quiere decir que ellos no han creído en la muerte, ni en el castigo, ni en nada. Quiere decir que ellos están sujetos a este mundo. Que el pueblo de Dios de este tiempo, a pesar de que Jesús haya muerto en la cruz, derramado su sangre, siga afanado al mundo, siga afanado a las tradiciones. Quiere decir que ha menospreciado esa sangre. Y está escrito en Hebreos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuál era el pacto? Que su palabra iba a estar en abundancia en nuestro corazón. ¿Por qué? Si nosotros ya somos parte del nuevo pacto, todavía no hay palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué seguimos viviendo con costumbres y tradiciones del mundo? ¿Por qué seguimos creyendo en pensamiento de hombre? Porque hemos menospreciado la sangre del pacto. ¿Entienden? Eso la Biblia está mencionando. Bueno, un versículo y termino. Ezequiel 37. Con esto terminamos. Ezequiel 37. Conocido versículo, pero nunca está de más leerlo otra vez, hasta que se quede grabado en nuestra mente. Ezequiel 37, versículo 22. 21 vamos a leer. Ezequiel 37, 21. Y les dirás: así ha dicho el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones,
a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y miren lo que dice el 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán un pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David, ¿a quién representa David? Al Mesías. Será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y en mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Así está diciendo la palabra de Dios. Amén.